Atención a la última hora porque Frente Común de Leticia, Felipe y la reina Sofía ante las memorias de Juan Carlos I. Hay rumores de que efectivamente se le ha pasado un poco el hacha a esas memorias, especialmente los episodios que hablaban de Leticia. Si creíamos que eran fuertes lo que decía Juan Carlos en el libro, lo cierto es que se ha censurado mucho más. Y es curioso también que la editorial que va a publicar estas memorias del rey Juan Carlos en España esté preparando también un libro para 2026, en este caso sobre Leticia, que pretende un poco ser la respuesta a lo que diga Juan Carlos. Bien, vamos a analizar todo. Lo cierto es que al final la ajetreada agenda que han tenido estos días y que ha pasado desapercibida, tanto Felipe VI como Leticia, como la reina Sofía, con Juan Carlos ahora mismo en España, pues lo que ha hecho ha sido remarcar la diferencia que existe entre los cuatro. Solo los tres primeros tienen un rol oficial. Es poco común que Felipe y Leticia, e incluso la reina Sofía, lleven a cabo compromisos institucionales en el mismo día, y menos aún que mientras tanto Juan Carlos se deje ver en España durante una de sus intermitentes visitas a Pontevedra, donde por cierto ha recibido la visita de sus sobrinos Alfonso y María Zurita. Un día después de la publicación de las memorias del exmonarca en Francia, los cuatro reyes se hallan en distintos puntos del país con motivo de sus respectivas ocupaciones, lo que casualmente o no ha remarcado la diferencia que existe entre ellos. Solo los tres primeros siguen con una agenda institucional, mientras que Juan Carlos ha quedado como un reducto de lo que algún día fue. Hace ya 5 años que es libre de dedicar su tiempo a lo que le plazca y llegó a San Censo para participar en un fin de semana en una nueva competición de regatas en esta localidad gallega, donde después de salir a comer este miércoles a uno de sus restaurantes preferidos, se le espera volver a ver disfrutando de alguna actividad con sus amigos a lo largo de estos días. Mientras tanto, su esposa, su hijo, su nuera han continuado su agenda con apariciones por separado. La reina Sofía estuvo en Ibiza, al mediodía también inauguró un congreso nacional de Alzheimer, una de las causas que más años lleva dedicándose como reina y que ahora, bueno, pues cobra relevancia debido, en este caso, a la enfermedad de su hermana Irene de Grecia. La reina Leticia ha entregado en el Palacio Real del Pardo los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024 y 2025 y Felipe estuvo en el Teatro Real con el motivo del 25 aniversario de 20 minutos y la entrega de los premios del diario. En plena resaca del libro Reconciliación o Ajuste de Cuentas, era inevitable buscar algún tipo de reacción por parte de la familia real a las declaraciones más controvertidas que vierte en el libro Juan Carlos, pero ni en las palabras ni en los gestos de los reyes Felipe, Leticia y Sofía se ha notado cómo les han afectado unas memorias en las que, entre otras cosas, el exmonarca tacha a su propio hijo de insensible por haberle cerrado las puertas del Palacio de la Zarzuela, de culpar a Leticia de que no haya podido tener una relación fluida con sus nietas y reconocer deslices que ayer ampliamos, bueno, lo que no se había contado en el libro, tenéis el vídeo aquí en el canal, en su matrimonio con la reina Sofía. Si acaso se ha notado el apoyo a la familia real en las palabras de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, a la reina Leticia, a quien ha dicho tener una admiración personal. ¿Hubiera o no una estrategia para demostrar que en Zarzuela todo marcha con normalidad? Desde Palacio han llegado las novedades suficientes para que Juan Carlos no acaparara todo el interés informativo sobre la familia real. El lunes la reina Sofía vivió una noche muy emocionante en el Teatro Real con motivo del homenaje que se le rindió por el 40º aniversario del premio BMW de pintura y su reciente cumpleaños, que contó además con dedicatoria de los artistas que estaban allí, José Mercé y Alaska.
El martes dio la vuelta al mundo la imagen de Leticia tocada con una de sus tiaras en la cena que dieron los reyes en honor del sultán de Omán, y todo parece dejar fuera, en este caso, a Juan Carlos. Bien, existe información, ya se está comentando en diferentes medios, diferentes foros, que el libro ha pasado un corte y un filtro brutal respecto a lo que Juan Carlos en este caso contaba de Leticia. Jaime Peñafiel adelanta hoy en su columna que desde muy temprano, desde la llegada de Leticia a Zarzuela, que se convirtió en una persona absolutamente insoportable. Es verdad que muchas de las cosas que cuenta Juan Carlos vienen desmentidas por otros autores. Me refiero un poco a lo personal, ¿vale? Ahora nos ocuparemos un poco de lo institucional, pero en lo personal vienen desmentidas por muchos autores. Por ejemplo, eso de que le dijo a Leticia que ya tenía su despacho abierto para cuando ella quisiera y que no se molestó en pasar ni una sola vez. Es algo que llama la atención y que en otros libros, al contrario, viene prácticamente como que Juan Carlos siempre ha tenido una relación fría y tirante con Leticia al punto de no querer ni recibirla. Sea como fuere, el misterio, el enigma está aquí en que no ha pasado el corte para poder publicar estas memorias. El corte en este caso sobre Leticia. Se está especulando, claro, lo más fácil es la vida pasada de Leticia, sus amantes, sus novios, sus parejas. Yo creo que la cosa no va por ahí. Yo creo que yo tengo la impresión de que Juan Carlos I ve a Jaime del Burgo, por ejemplo, como un auténtico bufón de la corte, y nunca mejor dicho. Pero probablemente sí hubo cosas en ese transcurso en el que Felipe inicia la relación con Leticia y que Juan Carlos pues pide al CNI de entonces un dossier, en este caso sobre la que iba a ser princesa de Asturias. Bueno, pues ver un poco su vida. Estoy seguro de que a Juan Carlos, y esto sí viene refrendado por otras biografías, la vida de Leticia no le hizo mucha gracia. Ya el hecho de que empezase como mujer separada, divorciada, supongo que no era lo más adecuado para la corona en aquel entonces. Reivindicaron mucho su papel como periodista, pero sin embargo todas las noticias que han salido después, y más después del Jaime Burgazo, pues yo creo que Juan Carlos ahí iba a meter un poquito de mano. Se nota, se palpa que él tiene la llave de los secretos de Leticia, pero que en este libro, bueno, pues aconsejado, seguramente, le han dicho no merece la pena. Pero llama la atención, y llama la atención también el hecho de que se ha publicado que la editorial Planeta, que va a ser la que va a publicar las memorias de Juan Carlos en español, en España, ahora tenemos el libro en francés, pero pronto llegará a España, prepara para 2026 un libro sobre Leticia, otro de tantos. Normalmente, a ver, hay como 50.000 libros en este caso sobre Leticia y solo algunos son realmente buenos. Hay algunos que son realistas, que plasman la vida de Leticia con sus luces y con sus sombras. Hay algunos un poquito más morbosos, como pueda ser el del primo David Rocasolano o el de Jaime Peñafiel, con las declaraciones de Jaime del Burgo. Y a geografías hay poquitas. Mucho libro de salón, para que me entendáis, ¿vale? De la reina Leticia, le gusta llevar esto, está a la moda, ella es una apasionada de tal autor de libros, cosas que en principio retratan más un perfil institucional que un perfil personal. Dicen que este libro que está preparando Planeta se está detallando al máximo con la intención de que sea una respuesta al libro de Juan Carlos Reconciliación. Saben que el resto de la familia no tiene el suficiente peso, en este caso, para responder a un libro con otro.
Y la vida de Leticia, con sus claroscuros, sí puede ser algo que realmente pues den un golpe en la mesa. Bien, aquí lo que me ha hecho a mí un poco pensar es quién puede ser el autor o la autora. La editorial Planeta es la dueña de Antena 3, donde trabaja una de las grandes amigas, en este caso de Leticia, Sonsoles Onega, y he pensado si pudiera ser ella, en este caso, quien le escribiese el libro. Por otra parte, pienso que no, porque Sonsoles no quiere meterse en determinadas cosas. Curiosamente, una de las colaboradoras de Sonsoles, Beatriz Cortázar, confirmaba ayer en el programa de Federico Jiménez Los Santos que Felipe y Leticia llevaban mucho tiempo haciendo vida separados. No entraba en detalles fuertes, pero me llama bastante la atención que ahora, pues eso, una periodista que trabaja con una de las mejores amigas de Leticia venga un poco con esto. Estamos ante la antesala de una noticia que podría dar un vuelco al 2026, o se trata simplemente de una bomba de humo como otras tantas. Bueno, yo particularmente dudo que haya algún tipo de separación hasta que las hijas vuelen solas, es decir, hasta que terminen todo tipo de formación y estudios. Y bueno, pues ya digamos Leonor, en este caso, y creo que también Sofía, sean miembros activos de la familia real. Esa es un poco mi impresión. Yo no tengo la certeza o la seguridad de que un libro amable, en este caso sobre Leticia, pueda responder al maremoto de la biografía de Juan Carlos. Quería hablar también del papel institucional. Ayer comentábamos que en el New York Times calificaban prácticamente a Juan Carlos como una persona de modé, con unas memorias ridículas y con unos aires de grandeza y megalomanía bastante fuertes. Coincide tanto prensa nacional como prensa internacional en hablar de Juan Carlos como alguien al que le pasó su tiempo, que quiere meterse por narices en los libros de historia, bueno, pues prácticamente poniéndose como un salvador de España. Critican todo lo que tiene que ver con, bueno, su relación, en este caso, con Francisco Franco, e inciden en algunos elementos, algunas fechas en las que Juan Carlos tuvo un papel destacado, como la firma de la Constitución, el 23F, el 11M de 2004, o su papel en este caso con la guerra de Irak. Todas esas cosas que van más allá un poco de lo personal, van un poco más allá de las amantes, de las supuestas presuntas corruptelas, es lo que destaca un poco la prensa internacional, que deja bien en este caso a Leticia y a Felipe, e incluso de países republicanos que ven la monarquía como algo ciertamente exótico, pues no dejan bien en este sentido para nada a Juan Carlos I. En estos momentos parece que el terremoto que iban a suponer las memorias pues ha supuesto un alivio, en este caso para Leticia y Felipe. No sé yo si tanto para la reina Sofía, pero han visto cómo la mayoría de los medios de comunicación españoles han diseccionado para mal el libro, la autobiografía Reconciliación del Emérito. Por otra parte, también los medios son muy caínitas y poco corporativistas internacionalmente, y han criticado también esa entrevista que Juan Carlos concedió a un canal de televisión francés y la negativa, en este caso, de someterse a una entrevista aquí en España para cualquier tipo de medio. Así están las cosas. Frente común, ¿quién lo diría? Leticia, Felipe y la reina Sofía contra Juan Carlos I, que sigue disfrutando y como si no hubiera pasado absolutamente nada.
muy fuerte. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.